Esto es Pulso Político y soy Carlos Rabascal. Bienvenido en este domingo 18 de mayo. El país está enrumbándose hacia lo que se ha denominado como el cambio o la transformación de la matriz productiva. Pero ¿cuál es el objetivo de este cambio de la matriz productiva? Alcanzar el desarrollo del país, asegurar una adecuada redistribución de la riqueza y generar oportunidades para su población, oportunidades de desarrollo, por cierto. Pero mucho se ha hablado del cambio de la matriz productiva. El cambio de la matriz productiva ya es un hecho, es una realidad pragmática o todavía está en ese halo de la teorización. Para hablar sobre el cambio de la matriz productiva, para hablar qué tanto se ha avanzado en el tema, cuál es su aporte y su impacto en la economía nacional y cómo va a beneficiar a las familias ecuatorianas, hemos invitado el día de hoy al señor vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glas Espinel. Veamos un pequeño perfil del señor vicepresidente de la República. Jorge Glas Espinel nació en la ciudad porteña de Guayaquil en 1969, casado con Cintia Díaz Aveiga. Es ingeniero en electricidad de la Escuela Superior Politécnica del Litoral con especialización en electrónica. Fue presidente del directorio del Fondo de Solidaridad. A partir de ahí, lideró un cambio sin precedentes en la historia del país, con el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y de la electricidad. Como parte de la recuperación de la soberanía de los sectores estratégicos, fusionó las dos empresas telefónicas Andinatel y Pacifitel en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. En el sector eléctrico, creó la Corporación Eléctrica del Ecuador y la Corporación Nacional de Electricidad. Se desempeñó como ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Entre sus principales logros se destaca la ampliación significativa de la conectividad a Internet por banda ancha, conectando por primera vez todas las provincias del país. Como ministro coordinador de los sectores estratégicos, impulsó el cambio de la matriz energética que para el 2016 se espera que convierta al Ecuador en un país que pueda exportar a los países vecinos. Esto mediante la mayor inversión en el sector eléctrico de la historia ecuatoriana. Con la firma del primer contrato de minería a gran escala, inició el impulso del sector minero, permitiendo al Ecuador obtener la renta minera más alta a nivel mundial. También impulsó el desarrollo de infraestructura en el sector de los recursos hídricos. Actualmente es vicepresidente de la República del Ecuador y en esta nueva etapa de su vida continúa liderando el proceso de cambio de la matriz productiva. Recordemos que hace un año, en febrero del 2013, tuve la oportunidad de en este mismo programa de Pulso Político entrevistar al señor vicepresidente de la República, en ese entonces candidato a la vicepresidencia de la República. Ha pasado ya más de un año, pero nos estamos acercando al informe de la Nación por el primer año de gestión. Y por eso es importante conocer los avances del cambio de la matriz productiva, más aún cuando en sus hombros reposa la responsabilidad de hacer realidad el cambio de la matriz productiva. Recordemos que con el decreto que se le encargó al señor vicepresidente de la República esta responsabilidad, el 4 de junio se expidió y entró en vigencia el decreto ejecutivo número 15, en el cual el presidente Rafael Correa, en ejercicio de sus atribuciones, designó las funciones que deberá cumplir el vicepresidente Jorge Glas Espinel. Entre ellas están la coordinación, control y supervisión. ¿De qué? Del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y la coordinación con los ministerios de Electricidad y Energía Renovable, Recursos Naturales No Renovables, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Relaciones Laborales, Transporte y Obras Públicas, Industria y Productividad, Turismo, Comercio Exterior, Ambiente, Secretaría Nacional de Agua y adicional coordinación también con el Ministerio Coordinador de Talento Humano y de la CENESID. Le doy la bienvenida entonces al señor vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glas Espinel. Señor vicepresidente, bienvenido. Carlos, buenos días. Un saludo a toda la teleaudiencia y muchas gracias por la oportunidad de estar luego de una larga pausa nuevamente en tu programa de televisión. Primero, has hecho una lista bastante extensa de lo que representan las responsabilidades. ¿Y por qué la magnitud de este encargo? Porque es indispensable esa coordinación interinstitucional en distintos objetivos, en distintos ejes de trabajo para alcanzar el gran objetivo. Hiciste una pequeña introducción de lo que representaba el cambio de la matriz productiva para los ecuatorianos, pero te olvidaste algo trascendental.
el cambio de la matriz productiva no solamente es necesario para seguir mejorando las condiciones de vida de los ecuatorianos, no solamente es necesario para cambiar la estructura económica del Ecuador. Creo que vivimos un momento, Carlos, y pudiéramos ver algunas cifras en el transcurso de la entrevista, de que hoy hay coincidencia absoluta de que estamos mucho mejor que antes. Es decir, el ecuatoriano que nos está viendo, el ama de casa que nos está viendo, el ecuatoriano que nos está viendo y ha recorrido carreteras, sabe que estamos haciendo escuelas de milenio, que estamos haciendo universidades, que estamos haciendo hospitales, que han mejorado la calidad de vida, que por primera vez en la historia el salario básico unificado alcanza en el ingreso real por familia a la canasta básica de necesidades para todos los ecuatorianos. Es decir, hemos vivido un momento de mejora económica, de mejora en la calidad de vida, pero que tiene que ser, lo más importante, a todo lo que usted acaba de señalar, sostenible. Tenemos que cambiar la matriz productiva para que sea sostenible en el tiempo, para que esto no sea algo temporal, para que nunca podamos regresar al pasado. Y para eso es necesario cambiar la estructura económica del Ecuador. Y ya vamos a hablar Tenemos de eso. que ser menos dependientes de ciertas cosas como los recursos naturales no renovables y ser más dependientes de la industrialización y de la innovación. Ese es el gran desafío. Y vamos a hablar de eso durante el programa, señor vicepresidente. Y por cierto, en aquella entrevista de febrero del 2013 que le hice, usted dijo, hemos venido haciendo mejor, pero lo mismo. Hoy tenemos que pasar en esa época como candidato a una siguiente instancia. Y sobre eso vamos a hablar, porque de la entrevista ha pasado un año y de la gestión también ha pasado un año. Por tanto, eso es lo que yo llamo cambiar la matriz del pensamiento. Algunos todavía siguen pensando en banano. No estoy diciendo que dejaremos de ser exportadores de banano. Estoy diciendo que tenemos que producir otras cosas también. Así va, vamos a eso. Ahora, el cambio de la matriz productiva está en una teorización. ¿Usted, amigo televidente, entiende ese cambio de la matriz productiva? Bueno, permítanos mostrarle un reportaje introductorio al tema, lo que significa el cambio de la matriz productiva. Y al regreso ya entramos entonces con el análisis y evaluación de la gestión del vicepresidente y los avances que ha tenido el cambio de la matriz productiva. Por cierto, envíenos sus mensajes a través del Twitter @PulsoPolíticoTC. Veamos. La meta central para los próximos 4 años que tiene el Plan Nacional para el Buen Vivir es el cambio de la matriz productiva. La matriz productiva es la forma como una sociedad se organiza para producir determinado bien o servicio. La economía del Ecuador se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas para el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes de mayor valor agregado. La materia prima es lo que provee la naturaleza. No necesita mayor tecnificación ni inversión. No posee ningún valor adicional. Su precio es variable de acuerdo al mercado internacional. E históricamente, solo los exportadores se han beneficiado. ¿Y a qué quiere llegar el Ecuador? A desarrollar industrias como la refinería, siderúrgica, petroquímica y astilleros, que elaboren productos con valor agregado, que incluya mano de obra, desarrollo tecnológico y talento humano adicional. Su precio se multiplica al ser productos terminados de venta al público con valor agregado. Sustituir importaciones con productos nacionales. La industria se vuelve inclusiva y equitativa, brindando oportunidades a diversas ramas del talento humano y a sectores de la economía popular y solidaria. Son 5 las industrias estratégicas que impulsarán el cambio de la matriz productiva en nuestro país. Todo esto fomentado por el Ministerio Coordinador de la Producción, que en corto plazo pretende sustituir selectivamente las importaciones, dar valor agregado a los productos y la diversificación de la producción, obviamente con el apoyo del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, que brinda las herramientas necesarias para el normal funcionamiento de las empresas. Buscar nuevas formas de producir energía limpia, dejar de importar e inclusive convertir al Ecuador en exportador de energía, mediante la diversificación de la matriz energética, impulsar la explotación consciente de los recursos mineros y petroleros del país, aprovechar los recursos hídricos al máximo y brindar condiciones óptimas de desarrollo al sector agrícola mediante los proyectos multipropósitos, e incluir mediante la expansión de las telecomunicaciones a los sectores más lejanos del país en el mundo globalizado, y brindar comunicación de alta tecnología a las industrias. Hoy el desarrollo de la industria nacional y el impulso a la inversión extranjera serán los pilares para lograr un país soberano, productivo e inclusivo, que no dependa de sus recursos, sino de su talento humano.
Gracias por ese reportaje introductorio que nos puede dar una idea en términos de lineamientos generales para poder comprender y entender la dimensión de lo que es el cambio de la matriz productiva. Señor presidente, dentro del desarrollo del programa tenemos algunos directos preguntas de personas, de ciudadanos, analistas, empresarios y estudiantes que le van a hacer. Pero permítame entrar con la siguiente pregunta antes de escuchar las preguntas de la ciudadanía. En febrero del 2013, yo le pregunté, ¿cómo se puede impulsar la inversión privada para poderse enganchar en este cambio de la matriz productiva, cambiar esa matriz de producción, pero que a su vez la industria nacional salga fortalecida y que adicionalmente puedan tener un rol protagónico en el juego del comercio del exterior con valores agregados? Desde ese punto de vista, al amparo de este cambio de la matriz productiva, ¿cómo incentivar a la inversión nacional para poder ser un jugador importante en este tema? Señor vicepresidente. Carlos, algunas ideas que creo que son importantes para los televidentes y ubicar este debate en el escenario correcto. ¿Cuál es la situación actual del Ecuador frente a mercados externos? El Ecuador ha perdido presencia en mercados internacionales, a pesar de que el mundo ha aumentado su demanda. Es decir, cada vez representamos menos en el mercado global de lo que éramos antes. Primera idea fuerte. Segunda idea fuerte. Hemos aumentado el consumo interno. Los ecuatorianos, al haber mejorado nuestra calidad de vida, al haber duplicado el salario básico, al ser cada vez menos los ecuatorianos que ganan el salario básico, esto es muy importante, de los ciudadanos que tienen empleo pleno, aproximadamente solo el 15%, 15-16% perciben el salario básico, el resto gana más del salario básico, es decir, los ecuatorianos consumimos más porque tenemos más recursos en nuestros bolsillos. Sin embargo, la producción nacional no ha respondido a ese aumento de demanda interna, a ese aumento de consumo de todos los ecuatorianos. Esto significa que no hemos podido responder como industria al aumento de demanda, ni siquiera de la propia demanda ecuatoriana, al propio consumo de todos los ecuatorianos, para hacerlo en términos sencillos. Así que ese aumento y potencialización de la industria local tiene que tener una visión clara, tiene que tener una visión de calidad. Ya podremos hablar y seguramente usted me hará referencia a las normas técnicas de calidad. Tiene que fortalecerse la producción nacional donde tenemos potencial, porque no es como dicen algunos analistas que tienen razón en preocuparse. Cuidado, vamos a repetir los errores del pasado, vamos a tratar de hacer de todo y a ver cómo nos sale. No, tenemos que hacer en lo que seamos eficientes, lo que podamos ser competitivos a nivel mundial. ¿Cómo se explica usted, Carlos, que el Ecuador importe café de Vietnam y tenga que procesarlo en el Ecuador para exportarlo? ¿Por qué no podemos producir café de calidad aquí en el Ecuador y sustituir importaciones de esa manera? Es decir, aquí hay una arquitectura, un rompecabezas, en donde por supuesto el financiamiento, podemos hablar también de los nuevos productos financieros para el cambio de matriz productiva, que se resume en unos conceptos muy básicos. Creo que el video lo sintetiza muy bien. Aumentar producción local, producir más por hectárea, por ejemplo, el mismo banano, producir más por hectárea. Sustituir importaciones, dejar de importar café, producirlo localmente cuando yo sé que tengo potencial de exportar café. Creo que importamos como 130 millones de dólares de café al año, café que puede ser cultivado y cosechado en el Ecuador. Tenemos que subir en innovación, es decir, no solamente valor agregado y componente nacional, tenemos que aplicar tecnología. Lo que más renta genera, lo que más ingresos genera para la economía es precisamente lo que tiene tecnología. Y finalmente, Carlos, para poner el escenario completo, el eje de la industrialización, en donde claramente el gobierno nacional ha tomado la decisión de tomar un rol protagónico, porque esta industrialización acelerada con industrias básicas va a permitir procesos detonantes. Cada una de estas industrias que han mencionado, la petroquímica, la siderurgia, los astilleros, refinación de cobre, faltan obras, otras ahí que hemos identificado, la industria de refinación del aluminio, son altamente encadenantes. Yo las llamo industrias industrializantes. Son industrias que generan otros procesos de industrialización alrededor, generan otros polos de desarrollo, otras empresas a su alrededor. Y ya vamos a hablar de eso en esta hora de programa, pero señor vicepresidente, usted lo que dice, el Ecuador ha ido disminuyendo su presencia en los mercados globales, pero ahí no solo se requiere producir más, sino también tener productos y servicios de excelente calidad a buenos precios para poder ser competitivo. Hasta ahí vamos bien, pero para poder tener presencia en los mercados globales vamos a requerir también herramientas que no son otras cosas que acuerdos comerciales.
el acuerdo con la Unión Europea, si bien va avanzando, todavía hay un gran signo de interrogación porque no lo hemos suscrito. Con Estados Unidos, que es otro socio comercial importante, no tenemos acuerdo comercial. Entonces, ¿cómo brindar esas herramientas de acceso a mercados globales para recuperar y potencializar esa presencia que hoy es escasa, señor vicepresidente? Podemos hablar de estrategias de posicionamiento en ciertos mercados con ciertos productos. Cuando hablamos de una estrategia, significa que tenemos que definir el camino y en qué podemos ser competitivos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La refinación del cobre, una de las industrias básicas priorizadas. Usted me dirá, todavía no estamos produciendo cobre. Sí, pero Chile tiene cobre. Bueno, pero Chile lo puede exportar directamente a China, que es uno de los grandes consumidores, o a Japón directamente sin pasar por el Ecuador. Pero aquí viene la estrategia de desarrollo para la industria básica de la refinación del cobre. Tendremos cobre en unos 2 o 3 años, suficiente para comenzar a exportar. ¿Qué es lo que se está exportando en la región? Concentrado de cobre. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cobre refinado. Aquí vienen los datos importantes para valorar la eficiencia o la eficacia de una estrategia de desarrollo, en este caso de la refinación del cobre. El cobre refinado pesa 3 veces menos que el cobre concentrado. Es decir, mucho más eficiente y económico. Para hablar de mercados regionales y de estrategias regionales, porque aquí no se trata de competir con Chile, se trata de ser complementarios con Chile. Esto fue tratado durante la última visita del presidente Correa a la presidenta Bachelet en la República Hermana de Chile. Traer concentrado de cobre desde Chile hasta el Ecuador, refinarlo en Ecuador y transportar el refinado de cobre pesando 3 veces menos. Encadenamiento regional. Por supuesto, y mire usted la competitividad que vamos a ganar, porque solamente transportaremos concentrado de cobre que pesa 3 veces más de Chile a este Ecuador. ¿Qué tiene Ecuador que no tiene Chile en estos momentos? Tenemos energía y tenemos agua, que son elementos fundamentales para poder refinar el cobre. Ahora, y desde el Ecuador podremos transportar cobre refinado que pesa 3 veces menos, es decir, el costo del flete, para claridad de los televidentes, costará mucho menos porque pesa 3 veces menos y seremos más eficientes. Para eso es importante la petroquímica. Ya vamos a hablar de la petroquímica, no se me adelante, señor vicepresidente, pero vamos primero a una inquietud que le va a plantear Walter Spurrier, director de la publicación especializada en economía y finanzas, Análisis Semanal. Veamos lo que nos dice Walter. La vicepresidencia de la República, quien está a cargo del cambio de matriz productiva, tiene una agenda, pero una agenda en que lo que priman son grandes proyectos estratégicos. Y esos grandes proyectos estratégicos tampoco es de que tenemos ya el socio externo que va a dar la tecnología de hacer la gran inversión. O sea, hasta cierto punto casi es como un listado de lo que quisiéramos tener. Yo le preguntaría si ya tenemos concretado algunos de los proyectos estratégicos como la refinería del Pacífico o los astilleros o el proyecto siderúrgico o petroquímico, si ya tenemos algo en concreto con socios comprometidos para la inversión y con plazos firmes para que se inicien los proyectos y comiencen a aportar al cambio de la matriz productiva. Gracias, Walter Spurrier. Bueno, ahí hay una inquietud que también es mía la inquietud, y yo alguna vez le pregunté al señor vicepresidente, se ha hablado tanto de la industria, estas estratégicas, de la industria básica, de la refinería, de la petroquímica junto a la refinería, de los astilleros, de la metalurgia, de la siderurgia, es decir, está establecido los ejes, pero el problema es, ¿qué tan factible, qué tan viable es? Ya en febrero del 2013 era el discurso, pero ya ha pasado un año de gestión. ¿Cuándo vamos a tener entonces estas industrias básicas y si ya se consiguió el financiamiento? Señor vicepresidente. Carlos, primero una precisión, un saludo a Walter, qué gusto verlo aunque sea por la pantalla. Una precisión muy importante. La estrategia del cambio de la matriz productiva no solo se trata de las industrias básicas, es uno de los ejes, como ya vimos anteriormente en este mismo programa, de la estrategia para el cambio de la matriz productiva, porque también es producir más, es exportar más, disminuir importaciones, subir innovación, valor agregado nacional, subir la demanda de mano de obra en este tipo de industria. Es decir, una serie de componentes y cada uno tiene un plan de desarrollo. Y le voy a mencionar uno muy puntual. El próximo año el Ecuador, por primera vez en muchos años, será autosuficiente en maíz. El Ecuador importaba maíz.
cuando el Ecuador siempre pudo producirlo localmente. Esto ha sido un proceso que ha tenido un impacto muy importante en los últimos 2 años. Este año ya batiremos récord en producción interna de maíz, pero el otro año ya seremos autosuficientes, dejaremos de importar maíz. Esto es parte del cambio de la matriz productiva. Luego vamos a ir al valor agregado. Lo primero es tener el producto ya autosuficiente los ecuatorianos. Ya pusimos el ejemplo del café hace pocos instantes. Traemos café de Vietnam, lo procesamos aquí y exportamos el café procesado a otros países. Es decir, la estrategia del cambio de la matriz productiva tiene componentes de innovación, de valor agregado nacional, de aumentar exportaciones y también disminuir importaciones, como lo acabo, parte está clara, como lo acabo de hacer referencia. Pero el Pacífico son 12.000 millones de dólares. Y vamos a los hechos. Ahora vamos a uno de los ejes que son las industrias básicas, las que yo califico industrias industrializantes. Están en distintos niveles. Desde la refinería del Pacífico, que en este momento, cuando estamos grabando esta entrevista, se está negociando el cierre financiero del financiamiento ya del proyecto global. La refinería fue redimensionada de 300.000 barriles por día a 200.000 barriles por día. Es decir, bajó la capacidad. Sí, se bajó la capacidad para tener los 100.000 barriles por día en una etapa posterior. Es decir, hubo que rediseñar parte de los trenes de refinación de esta refinería y en estos momentos estamos negociando ya el cierre financiero con un banco chino, el banco más grande del mundo, el banco ICBC, y ya está definida la participación de un socio chino, la empresa petrolera más grande de China, la empresa CNPC, con el 30% de las acciones. En este momento, en China se está negociando ya el cierre financiero con el banco ICBC y con los otros 2 socios, porque va a ser una refinería de 3 socios. Petroecuador, en representación de Ecuador, PDVSA en representación de Venezuela, que va a reducir su participación al 19%, y el 30% que lo van a tener la empresa china CNPC. Se cumple la norma constitucional, el Ecuador en materia estratégica tiene que tener mayoría con el 51%, es decir, la posición accionaria patrimonial de PDVSA disminuye. PDVSA disminuye, Ecuador mantiene la suya, y lo más importante, Carlos, viene un operador, un socio, parte de la refinería de clase mundial, de las petroleras más grandes del mundo, con gran experiencia en refinación y que es la principal empresa petrolera de China. Como inversión, esto va a ser inversión extranjera directa en el componente que corresponde a PDVSA y que corresponde a la empresa. Pero vamos a lo siguiente, para que el Ecuador, el Estado ecuatoriano, a través de las instituciones correspondientes, haya dicho, a ver, de 300.000 barriles diarios vamos a bajar a 200.000. Dice, y en una segunda fase incrementamos los 100.000. ¿Pasó por el tema de financiamiento o por el tema de viabilidad? Por el tema de la viabilidad económica y la rentabilidad del proyecto en esta fase. Vimos que si disminuíamos el proyecto de 300.000 a 200.000 barriles, 150.000 barriles se van a destinar para consumo interno y 50.000 van a ser para exportación. Recuerda, Carlos, que ya esta refinería viene con petroquímica básica, ya estamos haciendo estudios para petroquímica intermedia y para petroquímica avanzada, pero ya esta refinería va a tener ciertos productos de petroquímica básica. Esto nos permitió aumentar la rentabilidad del proyecto, bajarla de 300.000 a 200.000 barriles por día, y esto nos permitió también acceder de una manera más rápida al financiamiento. Es decir, es un tema de eficiencia económica, de que en este momento nos basta con 200.000 barriles por día y que en una etapa posterior puede ser aumentada a 100.000 barriles. Usted me habla de la petroquímica, la petroquímica, una petroquímica avanzada, y en febrero del 2013 me hablaba de urea, me hablaba de otros temas más, etcétera, etcétera, y me hablaba que la petroquímica debe estar junto a la refinería del Pacífico. Y en febrero del 2013, señor vicepresidente, usted me dijo lo siguiente, me dijo, hemos traído a los mejores del mundo, y no me refiero a la refinería del Pacífico, sino a la petroquímica, que fueron los que construyeron Jurong Island en Singapur, que es la petroquímica de más avanzada en el mundo, y están trabajando acá y van a hacer de la petroquímica ecuatoriana un polo latinoamericano, un polo de desarrollo latinoamericano. Pero también no solamente están generando la infraestructura, sino también que están generando el polo de desarrollo del entorno de la petroquímica. Eso me lo dijo en febrero del 2013. Estamos a mayo del 2014. Cuando se sabe esos planes, no solo de generación de infraestructura, sino también de la generación de esa zona de desarrollo económica especial que usted me mencionó en aquella entrevista. Hay una etapa fundamental de cambio en el último año, en donde hemos pasado, ya con la estrategia del cambio de la matriz productiva, de priorizar productos estrella, tal cual están establecidos en el Código de la Producción, a priorizar cadenas productivas. Porque ya cuando hablamos de este tipo de industrias, de las industrias básicas, de las industrias que generan otros procesos de industrialización, tenemos que evaluar toda la cadena productiva.
y determinar en qué fase de esa cadena productiva se genera mayor renta. Dicho de otra manera, se genera mayor riqueza. De lo que estamos hablando, Carlos, es redistribuir riqueza. En el caso de la refinería, que viene con petroquímica básica, ya estamos trabajando en la petroquímica intermedia y estamos avanzando en la cadena de refinación. Ahora, hemos determinado que vamos a necesitar un polo de petroquímica avanzada, es decir, una planta de refinación petroquímica avanzada específicamente para ello, en donde la rentabilidad puede ser hasta 10 veces mayor que la refinería del Pacífico. Pero queda claro que tenemos que consolidar la operación de la refinería del Pacífico, tenemos que consolidar toda esta etapa de desarrollo que ha sido muy complejo. Usted sabe que hemos invertido más de 300 millones de dólares solamente en estudios y a la fecha hemos invertido cerca de 900 millones de dólares en la consolidación del proyecto, en movimiento de tierras, en acueductos, en toda la estructura que se requiere para esta refinería que está lista y que ahora que con el cierre financiero que estamos negociando en estas semanas, y de hecho hay una misión en China, como lo hice hace un instante, podemos tener mayor certeza de las cadenas de la petroquímica avanzada. Y Carlos, déjeme decirle algo, todo esto tiene un proceso y además el mismo Walter en algún editorial, yo sigo mucho la opinión de Walter a través de su columna en un periódico local, había manifestado preocupaciones de que esto es una lista de empresas. Esto no es una lista de empresas, son las empresas que van a detonar el desarrollo en el Ecuador y que tienen un gran impacto en balanza comercial, tienen una priorización adecuada. Yo podría decir que en conjunto, todas las empresas que estamos priorizando, porque ya no solamente es la petroquímica, no solamente es la siderurgia, la metalurgia, no solamente es la refinadora de cobre, también hemos priorizado la industria del aluminio. ¿Por qué la industria del aluminio? Regreso al comentario inicial. Tenemos que hacer cosas en las que tengamos potencial, seamos eficientes para el mercado local y para el mercado global. Y en la industria del aluminio, Carlos, sé que quiere hacer una pregunta, cierro esta idea. El componente eléctrico en la industria del aluminio es el 37% de la estructura de costos. ¿Qué le sobra al Ecuador en estos momentos? Energía eléctrica y energía eléctrica renovable. La materia prima para la industria del aluminio es la bauxita, entre otras, que viene principalmente de Brasil. Nuevamente llegamos a esa articulación regional. Ahora el eje Manta-Manaos, no solamente como un eje de tránsito o de exportación hacia mercado brasileño o como alternativa de llegar al Atlántico, ahora se prioriza como una vía de importación de materias primas a bajo costo desde Brasil para procesar el aluminio, para refinar el aluminio en el Ecuador, donde lo más importante, aquí de los incentivos, la tarifa eléctrica para industrias básicas que vamos a definir, que la voy a calificar como una super tarifa eléctrica a bajo costo, a muy bajo costo, para que estas industrias sean más rentables. Señor vicepresidente, el programa dura 1 hora y tengo que correr con los otros temas ahora, pero vamos. Hagámoslo de 2 horas. Tendría que haga la gestión con el gerente del canal, por favor. Pero vamos a lo siguiente, señor vicepresidente. Veamos a un industrial nacional que plantea una pregunta. ¿Cómo enganchar a la industria nacional en este tema de sectores estratégicos? Veamos lo que Carlos, te ruego para terminar de contestarle la pregunta a Walter. No quisiera dejar la pregunta en el aire. ¿Qué nivel de desarrollo tienen cada uno de los proyectos? Han iniciado en momentos distintos. Desde la refinería del Pacífico, con sus estudios concluidos y con el cierre financiero en negociación y el tercer socio definido, que también viene con el 30% de capital, hasta la prefactibilidad contratada de la refinería de cobre. Es decir, hay una serie de priorización, están en distintos niveles de desarrollo. En las misiones del vicepresidente a distintos países hemos ya hemos atraído a varios operadores de clase mundial como Sino Steel de China, por mencionar una de las operadoras, y constructoras para venir a trabajar en el Ecuador en la industria siderúrgica. Gracias, señor presidente. Veamos lo que nos dice Eduardo López, quien es CEO de una de las industrias nacionales en el sector estratégico, que incluso ha exportado tecnología de avanzada a países como Colombia, Perú, México. Veamos entonces lo que pregunta Eduardo López. Demandarle un producto o de un servicio de altísima calidad que sustituya un producto o servicio importado, este producto o servicio encadena otros proyectos, otras pequeñas industrias que también van a ser muy importante su rol en el aporte económico y en la parte productivo para que podamos satisfacer de manera eficiente. A mediano plazo, a largo plazo, muy seguramente el presupuesto, el 100% del presupuesto de las empresas públicas podrían ser satisfechas con las industrias nacionales. ¿Cómo hacer para que nos interrelacionemos? ¿Cómo hacer
para que podamos ser mucho más eficaces en este gran anhelado sueño de crecer y desarrollar, no solamente a través de la industria, no solamente a través de este cambio de la matriz productiva, sino realmente crear un nuevo país, un país competitivo, productivo, industrializado. ¿Cómo hacer para que en los proyectos, en los programas, en todos los proyectos estratégicos, tanto el sector estratégico como el cambio de matriz productiva, nosotros, las industrias, podamos participar de manera mucho más directa? ¿Y qué esperan de nosotros? O sea, ¿en qué plazos esperan que nosotros también demos respuestas basadas en esas necesidades y en esos proyectos que ya están diseñados, que están establecidos y están presupuestados además? Gracias al ingeniero Eduardo López por la inquietud y por la pregunta. Como ven, señor vicepresidente, hay sectores de la industria ecuatoriana que tienen todavía sus inquietudes en cómo van a poder participar. Y quiero fortalecer la pregunta. El artículo 339 de la Constitución de la República habla sobre la prioridad de la inversión nacional y dice: el Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Es decir, vamos a lo siguiente: 20.000 millones en el área estratégica. Debería haber una parte del pastel para la industria nacional, por un lado, no solamente para dinamizar la economía interna, sino también para aprovechar esta transferencia de ciencia y tecnología. Señor vicepresidente. Solo para que tenga una idea, el componente nacional en alguna de las hidroeléctricas que estamos construyendo supera el 60%. El componente nacional. En la cambio de la matriz energética. En las hidroeléctricas, sí. Solamente para hacer referencia. En termoeléctricas es radicalmente distinto. Yo diría que hay tres aspectos que destacar en la pregunta de Eduardo. Le mando un saludo también a través de las pantallas de televisión. Primero, políticas públicas para favorecer a los nacionales. Segundo, tecnología. Eduardo, particularmente la empresa de él, ha sido innovadora, ¿no? Él tiene patentes internacionales de bombas petroleras que se venden alrededor del mundo. Tecnología, ¿no? Y tercero, yo diría también recursos financieros para poder sustentar este cambio de matriz productiva en esta apuesta por el desarrollo nacional. Ya podemos hablar también de fondos de innovación, tecnología, que está liderando la CENESID. Pero en los tres ejes en particular, políticas públicas, nuestros mecanismos de compras públicas, por ejemplo, particularmente en la industria petrolera, que es de la que Eduardo es parte. Cuando yo estuve en el directorio de Petroecuador y de Petroamazonas, ya aprobamos una política pública que permite pagar 15% más del costo en una licitación si es que es una empresa nacional. Es decir, si una empresa internacional oferta a 100 y la nacional a 115, podemos adjudicar a la de 115 porque es una empresa nacional. Eso depende también del componente nacional, porque no se trata de que sean industrias falsas, entre comillas, sino que el componente nacional sea relevante. Con todo el respeto, señor vicepresidente, no solo depende del componente nacional y de la calidad, sino también de los subalternos del gobierno y sus subalternos. Porque si sus subalternos no creen en la industria nacional, no les van a dar nunca oportunidad a la industria nacional. Y en ese sentido, por ejemplo, si vemos el tema de Petroecuador, no vemos el acceso a información de cuánto va a inversión extranjera, cuánto se le da a las empresas multinacionales y cuánto se le da a la industria nacional. Es decir, ahí como que faltaría cierta transparencia en la información por parte de Petroecuador. Bueno, quizás no es el enfoque de la información que se publica, pero en todo caso, lo que hemos conseguido es que cada vez más empresas ecuatorianas, que muchas veces no pueden venir solas, Carlos, porque ahí va el otro componente, el componente de la tecnología. Es decir, tenemos que ser innovadores, desarrollar nuestra propia tecnología para que ese componente nacional suba. El componente nacional no es solamente poner un membrete, una oficina local en una de las ciudades del Ecuador. Estamos hablando de verdaderamente desarrollo local. Es decir, y he puesto un ejemplo en el área petrolera que quizás no sea el más ilustrativo. Hay muchos mecanismos de compras que son 100% canalizados a la industria nacional. Por ejemplo, los uniformes para las escuelas y colegios públicos en el Ecuador que son gratuitos, en el programa Hilando al Desarrollo, y son orientados a la economía popular y solidaria, es decir, a pequeñas empresas, a pequeños empresarios que han cambiado radicalmente su condición de vida gracias a estas políticas públicas. La alimentación en los programas de alimentación escolar son canalizados a productos ecuatorianos, porque antes, aunque usted no lo crea, en gobiernos anteriores hasta se importaba la leche en polvo para los programas de alimentación, que además no eran universales como tenemos ahora los ecuatorianos. Es decir, hay una serie de políticas públicas que es una condición sine qua non para que esto sea exitoso. Ahora, que hay que mejorar su aplicación, coincido con usted, pero las políticas públicas se están desarrollando y siguen evolucionando con mucha fuerza, y cada vez sube más ese componente de proveedores nacionales. ¿Por qué nos demoramos negociando el acuerdo comercial con la Unión Europea, Carlos? Precisamente porque estamos defendiendo a las compras públicas como una herramienta de desarrollo. Si no hubiéramos firmado el acuerdo,
si fuera de firmar lo que nos ponen encima de la mesa y aceptar todos los que nos pretenden imponer, ya hubiéramos firmado el acuerdo comercial. Pero ahí también hay una línea sensible que es propiedad intelectual. Este es uno de los temas más sensibles y complejos en donde hay que definir umbrales, temporalidades, sectores que tienen que ser claramente protegidos para que puedan ser desarrollados. Pero ese es un eje, ¿no verdad? Las políticas públicas. Segundo, innovación tecnológica. Tercero, financiamiento. Hace pocos días, y usted lo conoce, Carlos, lanzamos un programa de financiamiento especial para el cambio de la matriz productiva, para que los empresarios puedan subir producción, innovación, valor agregado nacional, subir exportaciones. Esta línea de financiamiento, que está siendo muy exitosa en su etapa inicial, porque tiene menos de 30 días de haber sido lanzada. Ya se han solicitado como 100 millones de dólares en financiamiento en menos de 30 días, de los cuales ya se están procesando 40 millones de dólares en financiamiento en cerca de 40 operaciones, a una tasa del 6.9%, a 15 años plazo, y con 2 años de periodo de gracia, para que exista el producto financiero, exista la plata, en términos sencillos. Sin financiamiento no se puede cambiar la matriz productiva. No, eso definitivamente. Son créditos de 50.000 hasta 25 millones de dólares en estas condiciones especiales, en una línea de financiamiento que no existe todavía en ningún otro banco nacional. Es una línea de financiamiento de segundo piso que también tiene que apoyar la banca privada. El tema es qué receptividad ha tenido la banca privada. Van a venir regulaciones para incentivar la orientación del crédito privado hacia el cambio de la matriz productiva y no solamente a consumo como se está canalizando mayoritariamente e históricamente en la banca privada. Esas son regulaciones. Ya está el producto de la banca pública. Usted sabe que también está el fondo de garantía. ¿Qué sucede cuando un emprendedor no puede asumir el riesgo del crédito totalmente? Ahí entra el gobierno nacional y dice: yo garantizo el 50% de su crédito, asumo el riesgo con usted, y le dice el banco: préstele a este emprendedor, probablemente un joven emprendedor que no tiene garantías reales para cumplir con las regulaciones. El Estado ecuatoriano, con este fondo de garantía, asume el 50% del riesgo en el otorgamiento de este crédito. Ahora, pero crédito que antes no se podía canalizar. Señor presidente, en este tema, ¿el Estado ecuatoriano asume el 50% del riesgo? ¿Significa que si le va mal el Estado ecuatoriano pierde ese 50%? ¿O la institución financiera tiene la capacidad de repetir para poder recuperar ese valor? Siempre habrá que tratar de recuperar el crédito, pero el riesgo lo compartimos con el banco. Okay. Es decir, asumimos mitad y mitad en igualdad de condiciones el riesgo, hasta en un 50% y un fondo inicial de 170 millones de dólares, que con fórmulas financieras que no vale la pena entrar en detalle. Nos cambian de canal, sí, así que no entren en esos detalles. Podemos apalancar hasta 1.000 millones en créditos, 1.000 millones de dólares, en donde el 50% de ese riesgo va a ser asumido por el Estado ecuatoriano, por la Corporación Financiera Señor vicepresidente, en febrero del 2013... Estamos arriesgando por el cambio de la matriz productiva, Carlos. Esto va en serio. Vamos a lo siguiente. En la entrevista de febrero del 2013, usted también me mencionó lo siguiente: en el año 2014 ya podremos conocer como Ecuador, como país, el potencial que tenemos en gas natural. Ya estamos en 2014. ¿Cuáles son los resultados? Tenemos un potencial, hemos duplicado la producción de gas natural en estos momentos y ya estamos instalando nuevas plantas de generación eléctrica para aumentar la generación, que es mucho más amigable con el medio ambiente. Usar gas natural es mucho más amigable que otro tipo de hidrocarburos, en donde hemos prácticamente duplicado la potencia instalada en la generación térmica en lo que se conoce como termogás, lo que antes se conocía como Machala Power. Tenemos que esperar todavía a finales de este año qué cantidad de gas puedo tener para hacer viable la uria, que eso todavía no tenemos toda la información completa. Ya se terminó la sísmica 3D, se está interpretando el resultado de la sísmica, no quiero ser tan técnico para los televidentes. La prospección que se ha realizado tiene que ser interpretada para saber a dónde hay que perforar y poder determinar qué tantas reservas de gas tenemos en este momento. ¿En qué fecha podríamos tener ya información? Diciembre de este año. Diciembre de este año. Y para eso, ahí podemos saber, por ejemplo, si es que tenemos suficiente gas natural para apalancar producción de uria local. Y para terminar con el tema estratégico, déjeme entrar al tema petrolero, señor vicepresidente. Como que ya estoy adelantándome al proceso de elección del 2017. No estoy candidato a nada. No estoy candidato a nada. Me han puesto un blanco en la espalda. Habrá que ver. Bueno, producción petrolera. 2006, 536.000 barriles diarios. Entre el 2007 y 2011, 498.000 barriles, disminuyó. En el 2013, 510.000 barriles. Si bien incrementó con relación al periodo 2007-2011, todavía estábamos por debajo del 2006. Se lo mencioné en la entrevista de febrero del 2013.
Bien, usted, cuando yo le pregunté por qué estamos disminuyendo y no estamos recuperando la producción, usted me dijo algo, y lo voy a citar textualmente. Preferible era esperar la renovación de los contratos para comenzar a incrementar la producción petrolera. Esto fue en 2013. Al 2014, ¿en cuánto está la producción petrolera? ¿Y por qué no seguimos incrementando esa producción cuando necesitamos esa producción para tener más recursos, casualmente para poder lograr el desarrollo del país? Esto significa tecnología, significa mayor cantidad de recursos y un manejo responsable de las reservas ecuatorianas. Esta es una de las partes esenciales que motivan el cambio de la matriz productiva. El petróleo se va a acabar en 20 o 30 años, Carlos. Estamos incorporando nuevas reservas, exploración suboriente, nuevas técnicas de recuperación mejorada. ¿Qué significa esto de recuperación mejorada en términos sencillos para los televidentes? Que esa misma reserva petrolera, con nuevas técnicas de extracción petrolera, yo puedo, en vez de recuperar un 40% del yacimiento, puedo recuperar un 50% o un 55%, dependiendo de la tecnología que se aplique. La producción petrolera ha venido creciendo los últimos 3 años de una manera sostenida, pero no hemos incorporado mayor número de reservas. Ahora, con la aplicación de nuevas tecnologías y, por ejemplo, hemos descubierto 250 millones de barriles de reservas aprovechables en el campo Sacha, en uno de los campos que ya está en producción, es un campo maduro, pero que tiene que pasar un periodo de 1,5 o 2 años para que esa producción comience a salir en beneficio de todos los ecuatorianos. Tenemos un programa muy sostenido que creo que nos va a permitir en los próximos 4 o 5 años tener una producción cercana a los 800,000 barriles de petróleo por día, en unos 4 años aproximadamente. Es decir, yo creo que al final de este periodo estaremos muy por encima de los 600,000 barriles, cerca de los 700,000 barriles, y podemos llegar hasta 800,000 barriles por día. Tenemos que incorporar también la producción de los nuevos campos petroleros en el ITT, que estarán en aproximadamente 2,5 años y medio. Y le ratifico lo que usted acaba de decir, que es muy importante. ¿Qué son las reservas petroleras o mineras de los recursos naturales no renovables para los ecuatorianos? Son un acervo social, son un capital social de todos los ecuatorianos. Usted me pregunta, ¿de dónde van a salir los recursos para el cambio de la matriz productiva? Precisamente en parte de ese capital social que tenemos todos los ecuatorianos, que tiene que ser transformado en otro mecanismo de generar riqueza. Porque, Carlos, para mí es muy fácil. El periodo del presidente Correa termina en el año 2017. No, utilizar los recursos del petróleo en dar más servicios a la ciudadanía, hacer más carreteras, más puentes, despedirnos en el 2017 y a ver qué hace. Pero el tema pasa por la sostenibilidad de la vida económica del país. Hay que ser responsable. Ahora, pero el petróleo se va a terminar. Pero la respuesta que usted me da, y tengo que irme a un corte, la respuesta que usted me da, señor presidente, cuando me dicen 4 años podemos alcanzar 800,000 barriles día, a mí me deja por lo menos con una gran duda cuando Colombia produce o extrae 1 millón de barriles diarios. Evidentemente, pero insisto, yo prefiero tener una producción petrolera más estable en el tiempo y no agotar las reservas petroleras, porque hay que ser responsable con las futuras generaciones. Carlos, además déjeme decirle algo, yo no voy a compararme con ningún país. Yo cambio el modelo petrolero y le produzco el doble, pero gano menos. ¿Cuál es el gran desafío? Que ese petróleo genere más riqueza para los ecuatorianos. Ahora poder decir con mucha solvencia que el Ecuador es el 5º país en el mundo en recibir mayor renta petrolera. Si yo bajo esa renta petrolera de que el 80% es para los ecuatorianos y el 20% de la renta se quedan las operadoras privadas por el servicio de extraer el petróleo, yo puedo cambiar esas reglas del juego y puedo regresar al pasado, al 80-20 al revés. 80 para las privadas, 20 para el Ecuador. Y va a ver cómo duplico la producción petrolera. Nuestro modelo petrolero para atraer inversiones es difícil. Okay. Nuestro modelo minero es el más complejo del mundo, pero preferimos ser responsables con la administración de los recursos que generen la mayor renta posible para que puedan ser administrados de la manera más eficiente para los ecuatorianos. Gracias, señor vicepresidente. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con más de Pulso Político. Recuerden, estamos conversando con el señor vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glas Espinel, sobre el cambio de la matriz productiva, sustitución de importaciones, mercados. Sigan en la sintonía de Pulso Político.
Seguimos en Pulso Político, soy Carlos Rabascal y estamos entrevistando al señor vicepresidente de la República, al ingeniero Jorge Glass Espinel, con quien en la primera fase o en el primer bloque de este programa tratamos sobre el cambio de la matriz productiva, orientados al tema del sector estratégico. Vamos a seguir con el cambio de la matriz productiva, pero ahora al otro tipo de industria y que tiene y guarda relación también con la sustitución de importaciones. Si queremos sustituir las importaciones, entonces tenemos que producir más localmente, de mejor calidad y a precios competitivos. Veamos entonces el siguiente reportaje que tiene que ver con este rubro, sustitución de importaciones. El desarrollo de los sectores estratégicos, como el cambio de la matriz energética, impulsan el crecimiento de la industria nacional, la inversión extranjera y el desarrollo de nuevas industrias. Todo esto generará el cambio de la matriz productiva. Uno de los pasos importantes que se ha dado es controlar la calidad de los productos que ingresan a nuestro país y reemplazar paulatinamente las compras al exterior con fabricación nacional. Es indiscutible que el país ha avanzado en producción nacional de calidad, pero esa producción ecuatoriana todavía depende de la compra de materia prima y productos finalizados a otros países. Son muchos los productos que podrían elaborarse en el Ecuador y evitar traerlos de otros países. Por ejemplo, para papas fritas que se venden como comida rápida se destinaban $8 millones al año, es decir, salía dinero de nuestro país que ahora se queda en suelo patrio para fomentar el desarrollo del sector agrícola. Muchas son las empresas ecuatorianas que pueden fabricar materiales y productos propios, incrementando la producción nacional. Resultado de ello es el ahorro de $200 millones en 2 meses gracias a las medidas de sustitución de importaciones. Condiciones políticas estables, indicadores macroeconómicos favorables, políticas laborales justas, impulsarán el cambio, que es al final del camino el desarrollo del talento humano, de la ciencia y tecnología ecuatoriana. A través de las inversiones que hemos realizado en el país, que suman un monto cercano a los $50 millones desde el año 2012, principalmente enfocadas en nuevas unidades de producción para satisfacer la demanda del mercado nacional. Con esto reemplazaríamos la importación de oxígeno y argón, que sumaron en el año pasado un monto muy cercano a los $5 millones, y pasarían estos gases a producirse localmente en nuestras nuevas unidades de producción. Otro ejemplo es Encador S.A., primera productora nacional de fibras sintéticas que ha incursionado en la fabricación de productos de limpieza, recicla botellas plásticas y contribuye al medio ambiente. Es un proyecto que sirve para sustitución de importaciones, porque en el país se consumen más o menos 60.000 toneladas de chips para hacer botellas y este proyecto puede suplir más o menos una cuarta parte de eso. Encador cuenta con una planta de altísima tecnología que, además de entregar el producto de calidad en tiempo óptimo, está diseñada justamente como una alternativa que conjuga la industrialización mediante el reciclaje de botellas de plástico y con ello genera el más alto valor agregado a sus productos. También conocimos el avance en una de las industrias consideradas estratégicas, como lo es Astinave, que ha pasado a multiplicar su producción de forma notoria en los últimos años. La demanda que nosotros vamos a causar va a ser primero para abastecer nuestro astillero y luego después regionalmente para poder abrir cambiar la importación por la exportación. Primero abastecer la demanda local y luego la demanda regional. A pesar de reconocer el difícil paso a cumplir con la sustitución de importaciones, Astinave ya es parte del desarrollo del talento humano. Hemos desarrollado todos los sistemas de mando y control para nuestras unidades de guerra. Ya no dependemos de la gente de afuera. Yo creo que el gobierno nacional está haciendo un buen trabajo en el aspecto de desarrollar la industria local, la industria marítima y las demás industrias. Eso definitivamente va a ayudar al cambio de la matriz productiva. Ese es el reportaje que tiene que ver con el fortalecimiento de la industria nacional orientada a la sustitución de importaciones. El presidente de la República y el vicepresidente de la República han sido muy recurrentes, es decir, vamos a fortalecer la industria nacional para garantizar el empleo en el Ecuador, pero más allá de eso, incrementar el valor agregado y poder competir en mercados internacionales. Pero lo cierto es, y quiero compartir con ustedes, amigos televidentes, ciertas cifras. La participación de la industria con relación al Producto Interno Bruto en el año 2007 era el 13.7%. Al 2008 era el 14.1%. En el 2009 disminuyó al 13.9% y al 2012 el 13.3%.
Estas cifras nos demuestran entonces una disminución de la industria nacional ecuatoriana en la composición del Producto Interno Bruto. Servicios sigue siendo tremendamente importante. Señor vicepresidente, la industria nacional es un eje fundamental. Ya no estoy hablando del área estratégica de las industrias básicas, estoy hablando de la industria existente para poder lograr esa sustitución de importaciones. Tenemos un código de la producción, por cierto. Se supone que eso iba a incentivar la inversión. Pero por otro lado, da la impresión de que la política o la estrategia de sustitución de importaciones fue tomada un poco al apuro sin haber establecido la potencialidad de la industria nacional, lo que podemos producir hoy para poder sustituir esas importaciones. Señor vicepresidente. Veamos los resultados de las medidas y hablamos de normas de calidad. Mire que todo esto es congruente a lo que acabamos de ver en pantallas también. Un empresario que ha invertido algunos decenas de millones de dólares y que ya está sustituyendo importaciones por 5 millones de dólares en el caso de la empresa Linde. Pero, Carlos, quiero puntualizar algo. Es sustitución estratégica de importaciones, no es sustituir importaciones por sustituir. No es modelo cepalino. No, es sustitución estratégica, lo que podemos hacer. Usted acaba de dar un dato muy importante, el bajo nivel de industrialización en el Ecuador. De alrededor del 13%, ¿no? 12, 13%. Con relación al Producto Interno Bruto. Con relación al Producto Interno Bruto. ¿No? Justamente, es por eso que esta estrategia de cambio de matriz productiva es integral. Desde las grandes industrias, las industrias básicas, que son las que van a hacer que demos ese gran salto hacia una industrialización para el buen vivir. Por eso no es cualquier industria, son las industrias que van a generar desarrollo. Eso nos permitirán acercarnos en un número de años. Hasta que no tengamos todos los estudios concluidos, no podemos ser tan contundentes, pero si hiciéramos todas las industrias básicas, en X número de años llegaríamos a cerca del 20%, es decir, de los países con uno de los más altos niveles de industrialización de América Latina. La industria local, específicamente la pregunta que usted me hace en estos momentos. La industria local ha tenido que ajustarse a nuevas normas técnicas de calidad, que eso ha representado dificultades en ciertas importaciones que ya prácticamente han desaparecido, porque se han venido hasta los importadores ajustando a las normas técnicas de calidad ecuatorianas. Carlos, déjeme ser muy contundente con algo. Estas políticas que usted dice se han tomado apresuradamente, han originado también, han causado un efecto muy positivo. Una respuesta también apresurada por parte del empresariado ecuatoriano. Mire usted que solamente con las normas de calidad que ya hemos emitido, tenemos ahora alrededor de 6.000 normas de calidad. España tiene 27.000 normas técnicas de calidad, para que tampoco sobredimensionen el tema. Que probablemente hubo algún producto que salió de la percha, pero que ahora ya ha reingresado. Pero que nunca ha habido escasez, esto es muy importante. Nunca ha habido escasez de productos, lo que ha habido es productos alternativos. Pero mire, la industria nacional responde. La inversión extranjera que está operando en el Ecuador responde. Yo personalmente he recibido, me voy a ahorrar los nombres para no hacer propaganda a ningún grupo empresarial, pero muchos empresarios han venido donde el vicepresidente, han dicho, apostamos por el Ecuador y vamos a subir radicalmente el componente nacional. Casi 500 empresas han firmado convenios de aumento de componente nacional, lo que les ha permitido también liberar ciertas importaciones temporalmente. Solamente esos compromisos representan, Carlos, y escúchame bien, significan 270 millones de dólares en inversión, en capacidad instalada y en optimización de capacidad instalada, que también no la podemos dimensionar. Es decir, esas normas técnicas hicieron que reaccione positivamente la industria nacional y que se comprometan a invertir 270 millones de dólares que no estaban previstos que se invierta en el Ecuador. Y eso, escúchame bien, va a aumentar 220 millones de dólares en exportaciones para el Ecuador. Solamente en maquillajes, Carlos, que se podían fabricar aquí y que podían ser no solamente abastecer el mercado nacional, sino también ser sujetos de exportación. Solamente en maquillajes exportaremos 70 millones de dólares. Y la gran noticia para todos los consumidores, primero, productos de calidad. Productos de calidad, calidad necesaria para el consumo interno, porque lo merecemos todos los ecuatorianos, y calidad para poder exportar. Le podría dar el caso a una empresa manavita, una empresa de gran capital, muy tradicional aquí en el Ecuador, también me ahorro los nombres, no quiero hacer propaganda a nadie, pero solamente esta empresa, que trabaja con aceite de palma africana, con grasas, etcétera, ha aumentado en 17 productos su oferta de productos gracias a estas normas técnicas y estas políticas del gobierno nacional. Y ha contratado más de 200 trabajadores, solamente una empresa manavita,
para abastecer el mercado interno y cumpliendo las normas de calidad. Es decir, esto es una sustitución estratégica de importaciones que ha detonado un proceso de mayor inversión nacional por parte de empresarios ecuatorianos y empresas extranjeras que están operando en el Ecuador. ¿Quiénes reaccionan más rápido ante un cambio de este tipo de normativas, de normas técnicas de calidad? Indudablemente las empresas que ya están en el Ecuador, y el resultado es altamente Pero señor positivo. vicepresidente, para que haya gente que ha invertido 270 millones de dólares en un convenio con el Estado ecuatoriano para poder entrar en esa política de sustitución estratégica e inteligente de importaciones que usted menciona, se requiere de mercados. No solamente se requiere satisfacer el mercado local, ya hemos hablado del tema de los mercados, pero por otro lado, se requiere incorporar valores agregados a la producción nacional. Y ahí se requiere investigación e innovación y generación de patentes. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, Latinoamérica y el Caribe, y evidentemente el Ecuador no va a ser la excepción, es poco generador de innovación y poco generador de patentes. ¿Qué va a hacer el Estado ecuatoriano para incentivar a estas industrias nacionales a entrar en procesos de innovación y generación de patentes, que es clave y es fundamentalmente clave para poder competir en el mercado internacional? Señor vicepresidente. Ejemplo, industria farmacéutica, que es una de las industrias también priorizadas dentro del Plan Estratégico Nacional por el alto detonante de capacidades de generación de tecnología e innovación y también de sustitución de importaciones. Mire cómo todos los temas se van uniendo, cómo esto es un rompecabezas. No se lo puede ver aisladamente industria, no se puede ver aisladamente agricultura, no se puede ver de forma aislada la industria nacional. Todo es parte de un sistema y eso es parte de la estrategia del cambio de matriz productiva. En estos días, hace pocos días, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología acaba de lanzar un fondo de 26 millones de dólares para financiar muy rápido, que en menos de 4 meses me parece, se transmite este fondo de innovación y de investigación para que ecuatorianos, para que los emprendedores y sobre todo los jóvenes, quiero dar un mensaje, los que más tienen esa sed de innovación, los que yo los he calificado, forman parte de la generación del conocimiento. Mira, hace pocos días en la Vicepresidencia de la República recibí yo a unos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja que diseñaron un brazo robotizado para personas con discapacidad, que habían ganado un premio local y estaban por irse a Rumania. Déjeme decirle que estos muchachos ganaron. Pero me siento discriminado, señor vicepresidente. ¿Por qué un brazo y por qué no una pierna? Bueno, Carlos, están empezando. Son estudiantes, déjeme decirle. Son chicos muy jóvenes. Los recibí en la vicepresidencia, estuvieron en el cambio de guardia. Estos chicos que ganaron un premio nacional se fueron a Rumania y ganaron el premio en Rumania. Deben estar llegando justo este día domingo acá al Ecuador y los invitaré a un almuerzo en la Vicepresidencia de la República y ellos también recibirán este fondo de innovación para que ya el producto de su investigación en las aulas universitarias ya sea un producto comercial, ¿no? Y que sea un producto que esté disponible no solamente para el mercado ecuatoriano, sino para el mercado global. Mire, este brazo robotizado en otros países tiene un costo 10 veces mayor del costo que ellos tenían previsto. Pero siguen siendo esfuerzos aislados, señor vicepresidente. Lo que hay que es entrar a una cultura de innovación. Sí, pero para eso está Yachay, para eso está Iquian. Mire cómo este sistema se va armando y el eje de talento humano no es ajeno al cambio de la matriz productiva. Por eso usted decía en el decreto, dentro de la responsabilidad está coordinar con el Ministerio de Talento Humano y con la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Se me está terminando el tiempo y tengo todavía 2 preguntas, señor vicepresidente. Veamos lo que nos dice Henry Kronfle, presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresas y presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, que tienen ciertas inquietudes y preocupaciones sobre las medidas y políticas públicas a veces del gobierno nacional. Veamos qué nos dice Henry Kronfle. El sector industrial y comercial invierte en el país como primer punto derivado de la confianza. Segundo, usted va y dice, bueno, yo voy a arriesgar capital, voy a poner dinero para crecer una industria. Usted ve ciertas cosas que son, digamos, fundamentales. Por ejemplo, ¿cuáles son los incentivos tributarios sobre esa inversión? Eso está en el COPSI. ¿Por qué el COPSI no ha funcionado? Bueno, ya estamos en el Consejo de la Producción analizando y haciendo una propuesta al gobierno. ¿Cómo dinamizar ese COPSI? Segundo, ¿cuáles son los convenios internacionales para que la inversión que yo ponga pueda yo colocar ese producto en diferentes mercados? Porque quizás 15 millones de ecuatorianos con el índice de pobreza que tenemos, que por cierto ha mejorado, no sea suficiente para amortizar y para dar un rédito a esta inversión. Y tercero, ¿cuáles son las reglas claras, no contradictorias, simples y transparentes
que conlleven, digamos, a todo este proceso hasta poder aterrizar la inversión. Eso también, digamos, o puede ser un facilitador o un obstáculo. Entonces son cosas que nos tenemos que cuestionar. Por un lado, estamos creando más hidroeléctricas, por otro lado, subimos en la tarifa del costo eléctrico 2 centavos. 2 centavos solamente para que tengamos una idea, porque suena muy poquito 2 centavos. En el sector industrial, con una tarifa promedio de 7.5 centavos, 2 centavos es el 28%. No es una alza así nomás, es una alza del 28%. ¿Qué efectos tiene esa alza en la competitividad, etcétera? Entonces, queremos dinamizar a través del cambio de la matriz productiva. Tienen que haber una cantidad de cosas que vayan de la mano para realmente tener los resultados y que esto no sea solamente en papeles. Gracias, Henry Kronfle. Le traslado la inquietud al señor vicepresidente de la República. Carlos, muy específicamente, porque hay que darle información, un saludo a Henry primero a través de las pantallas, hay que darle información integral. Ha habido un ajuste en tarifas eléctricas. Recordemos que no se habían subido tarifas eléctricas en 10 años en el Ecuador. Recordemos que hemos duplicado el salario básico de todos los ecuatorianos. Yo me pregunto a qué porcentaje o a qué ritmo crecieron los bienes y servicios, su precio en los últimos 10 años. Sin embargo, no se habían tocado las tarifas eléctricas. El ajuste en la tarifa industrial ni siquiera alcanza la inflación acumulada. Yo me pregunto si los compañeros industriales ajustaron sus precios de sus productos a un ritmo mayor o menor que el de la inflación. Y déjeme decirle, esto es muy importante, dice Henry, el 28% de la tarifa eléctrica. Pero ¿cuánto representa, y déjeme hacer referencia a algunos datos específicos, cuánto representa en la estructura de costos de una industria el consumo eléctrico? Porque si no estuviéramos diciendo verdades a medias. Y voy a poner un ejemplo, una industria que no será ajena a Henry Kronfle, la industria de los textiles. El componente de costos, del total de costos para los amigos televidentes, del total de costos de la industria de los textiles, el componente eléctrico en promedio alcanza el 3.3%. Es decir, de toda la estructura de costos de esta operación, así puedo mostrar el documento en buena hora, aunque está un poco pequeña la letra, creo que no lo van a alcanzar a leer, no vale la pena, pero voy a dar unos casos muy particulares. En la industria de productos de caucho y plástico, el componente eléctrico es el 2.8%. De todos los costos, el 2.8% es electricidad. En textiles, de todos los costos, el 3.3% es electricidad. Es decir, dicho de otra manera, es el 28% del 3%. Es decir, menos del 1% o el 1% en algunos casos. Bajo esa línea de pensamiento habría que cuidar el tema inflacionario, entonces. Indudablemente, indudablemente. Pero la afectación en la estructura de costos de la mayoría de las empresas no afecta ni el 1%. Respondí a la pregunta, tengo que seguir pasando otra. Vamos a ver lo que dice la estudiante de Economía, próxima a graduarse, Catherine Guerrón. Veamos entonces la pregunta de la estudiante de Economía. Yo tengo una duda con respecto a la manera en que ustedes van a manejar lo que es la restricción de importaciones. Entonces quiero saber cómo van a manejar lo que es la inflación de estos productos que están restringiendo las importaciones. Y también quiero saber cómo van a manejar el fomento hacia la producción nacional. Gracias a Catherine Guerrón, futura economista del Ecuador. Señor vicepresidente. Primero, Catherine, felicitaciones. Usted es parte de esta generación del conocimiento. Primero, algunas ideas muy fuertes. No hay escasez, ¿no? Han habido normas técnicas para aumentar calidad y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Creo que también como economista usted podrá comprender que no podemos seguir importando agua de coco, papas fritas y hasta arena para gatos, ¿no? Es decir, había una política soberana de fortalecer la producción nacional. Sobre la inflación, no tenemos un problema inflacionario. La inflación del año anterior estuvo por debajo del 3%. La inflación acumulada hasta marzo de este año con respecto a marzo del año anterior está por alrededor del 3.2%. Es decir, el Ecuador tiene de las más bajas inflaciones del mundo y sin duda alguna de las más bajas de Latinoamérica. Es decir, no tenemos un problema inflacionario, esto es un proceso consistente a lo largo de todo este tiempo. Es decir, no hay un problema inflacionario, todo lo contrario,
los indicadores macroeconómicos son muy positivos, no hay escasez de productos, es una sustitución estratégica de importaciones sustentadas en la calidad. Gracias, señor vicepresidente. Me quedan 4 minutos y tengo 2 preguntas. Una que tiene que ver para cerrar este tema y otra, una pregunta que no puedo evitar hacerla porque es de dominio público, que es de carácter personal para usted. Comienzo con la pregunta de carácter técnico. La primera pregunta de carácter técnico es, en un artículo de Walter Spurrier alguna vez decía, ¿por qué no seguir fomentando al Ecuador como un país exportador primario o primario exportador, como quiera decirlo? Es decir, ¿por qué satanizar eso? Carlos, primero, no es que dejaremos de ser exportador de banano, cacao, camarón y chocolate. Todo lo contrario, hay que producir más y con más eficiencia. Pero Carlos, para que sea sostenible este modelo de desarrollo, sabiendo el alto componente en la balanza comercial en las exportaciones de lo que representa el petróleo ecuatoriano, sabiendo que se va a acabar en 20 años, que queremos erradicar la pobreza extrema y erradicar la pobreza. Solo hay una forma de erradicar la pobreza, es generando empleos de mayor calidad, es decir, haciendo cosas distintas. Yo siempre hablo de cambiar matriz energética productiva, pero lo más importante, Carlos, cambiar la matriz del pensamiento. No podemos seguir pensando como Banana República, al menos no con este gobierno, no con este vicepresidente. Vamos a cambiar la estructura económica del Ecuador hacia nueva industria para el buen vivir, hacia la innovación, la tecnología y a ser dependientes de lo único que no se destruye. Todo se puede destruir, Carlos. Las hidroeléctricas pueden destruirse, las carreteras pueden dañarse, puede venir un gobierno y destruir todo, como ha sucedido en el pasado aquí en el Ecuador. Lo único que no se destruye es el talento humano y el conocimiento. Dicho de otra manera, ¿nos vamos a quedar hasta aquí nomás? Yo le he planteado a los televidentes, ¿nos vamos a quedar así nomás o vamos a seguir mejorando la economía de los ecuatorianos? Con este gobierno no. Vamos a cambiar la estructura económica del Ecuador, vamos a ir a ese Ecuador del desarrollo irreversible, con el cambio de la matriz productiva. He querido dejar esta última pregunta al final para que no nos distraiga de mi principal objetivo en este programa, que era ver y evaluar los avances del cambio de la matriz productiva. Pero en el ejercicio del periodismo de opinión no puedo dejar pasar esta pregunta. Señor vicepresidente, y lamento tener que hacerla, por cierto. Señor vicepresidente, ¿usted siente que lo ocurrido con su señor padre es una especie de transferencia de pecados y de transgresiones en cuanto a responsabilidad a usted? ¿Eso está sintiendo usted? Carlos, mira, este tema, que es un tema personal, de dominio público, ha sido muy duro para mí y para mi familia. Yo eso quiero decirlo con mucha fuerza. Indistintamente de las situaciones familiares internas que también son de dominio público, y créanme que para mí los temas familiares deben ser íntimos, pero soy una persona pública, así que es inevitable esta exposición. Es un tema muy duro para mí y para mi familia. Siempre, en toda mi vida, en mi vida privada y más aún en mi vida pública, he estado del lado de la justicia. Este es un caso judicial que se está ventilando en ese ámbito, como lo que es un proceso judicial del que yo no soy parte, ni mi familia tampoco. Yo sí quisiera pedir, ya que tú me tocas este tema, primero decir que es un momento difícil en mi vida, lo ha sido difícil en general en todo este tiempo, que este caso se está ventilando en las cortes del país, aplicando la ley, Carlos, y que la ley es para todos, así sea doloroso. La ley es para todos. Ya que tú me tocas el tema, le pido también de manera pública a los medios de comunicación que este caso lo traten, tienen que informar como lo que es, como un caso que se está ventilando en la justicia. Porque la manera de lo que lo trataron en el pasado, tratando de hacer daño, porque soy persona pública, ¿no?, afectando a mi familia, es un momento difícil para mí, para mi familia, como estoy seguro, es un momento difícil también para la parte acusadora. Es un caso judicial y repito, siempre en toda mi vida he estado del lado de la justicia y la ley es para todos, sin distinción.
Gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias. Lamento tener que hacerle esta pregunta, pero usted comprenderá que en el ejercicio del periodismo de opinión, siendo este un tema público y usted un personaje público, tenía que hacérsela. Muchas gracias, Carlos. Amigos televidentes, esto fue Pulso Político. Tratamos de evaluar siempre hacia dónde va el país. Y por cierto, quiero pedirles un favor a usted, amigo televidente que nos está viendo en este momento. Los temas estructurales del país se deben manejar con responsabilidad. Y no pueden terminar el debate, no puede terminar el análisis, el debate cuando termina Pulso Político o cuando vean un programa de televisión. Ustedes, como siempre digo, desde sus hogares, tienen que seguir analizando, investigando, discutiendo. Y que lo que nosotros hacemos a través de Pulso Político tan solo sean los insumos para que siempre sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y yo los espero, como siempre, el próximo día domingo. Un fuerte abrazo.